Cabezas visibles son el senador John McCain o la ex senadora Hillary Clinton, y como quiere a toda costa la reelección, entonces una manera de granjearse los favores de los electores, de los potenciales electores, y de calmar las aguas sería atacando a Siria y demostrando que es un presidente con poder, que da manotazos en la mesa. También dicen que, esta otra versión señala que el presidente Trump de esta forma no solo da gusto a los belicistas, a los halcones del Pentágono y a los halcones de Washington, sino que también distrae la atención. O sea, efectivamente ha habido golpe contra Siria, pero en realidad no hay un choque contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por aquello de la trama rusa. Bueno, pero ¿y México en dónde queda en este tipo de ecuaciones? ¿Cómo ven si lo conversamos con el maestro Sánchez Mena? Maestro. Si hay un punto del que vamos a regresar. Si la decisión de atacar a Siria tiene que ver con cómo reponer el arsenal, reconstruir el arsenal con nuevo armamento tecnológico, ¿sí? Porque si destruyeron parte de los misiles en Siria, quiere decir que ya es material obsoleto. Quiere decir esto que necesitan hacer un nuevo armamento. Pero esto llevaría a una nueva carrera armamentista después de que Rusia hizo una exhibición de su nueva capacidad tecnológica, bélica, al mostrar sus capacidades con misiles que son capaces de penetrar y burlar el famoso escudo misilístico norteamericano. Vamos a dejarlo ahí, pero vamos a hacer la pregunta que cuántas veces se han hecho los expertos de que se trata de tirar lo viejo para hacer y reponer y echar a andar el nuevo equipo para que la maquinaria bélica produzca un nuevo equipamiento. Sí, poner en funcionamiento la economía norteamericana bélica, tecnológica, y bueno, pues esto es parte de la función de un presidente de los Estados Unidos. Y por el otro lado, sí, aquí en el caso de México, cuando nos inquieta de por qué despliega la Guardia Militar a nuestra frontera, y todo mundo se pregunta que por qué lo hace, pues simple y llanamente porque está sellando la frontera de México con los Estados Unidos de manera previsible, de manera previniendo posibles ataques terroristas en su país, en su frontera. Sí, porque ya los planes de ellos no se toman las decisiones de la noche a la mañana. Hay un planeamiento por parte del Pentágono, por parte del presidente Mattis, del secretario Mattis de la Defensa, el jefe del Pentágono, el jefe de su estado, el jefe del comando del Estado Mayor, Dunford, y que ellos también tienen que dialogar. No crean ustedes que la guerra de repente es atacar al vecino porque se les ocurrió. Sí, para que haya guerra tiene que haber un acuerdo entre quienes se van a atacar mutuamente y se avisan que se van a atacar, ¿sí? Y aquí, es decir, los años a mí me han enseñado que
la tecnoburocracia militar norteamericana y rusa tienen años de dialogar. Si dialoga el ejército mexicano, la marina mexicana, hacen acuerdos con los norteamericanos, hacen ejercicios de entrenamiento, desde luego que hay acuerdos entre ellos y que hay una información fluida y que por encima misma de los exabruptos y de las manifestaciones de espectáculo político que tienen que hacer los jefes de los estados, porque finalmente la política tiene que ver mucho con el espectáculo. Por fuera del espectáculo, pues hay una serie de decisiones de carácter racional, de cálculos objetivos, de cuáles son la selección de objetivos, y entre los objetivos se incluyeron que no fueran a atacar, que no fueran a haber bajas rusas, y también en el despliegue en la frontera con México, pues que no pasara de más y que escalara el conflicto con México, porque pues les interesa la relación que tienen con un vecino pues de orden estratégico importante para la seguridad de los Estados Unidos. Maestro Sánchez Mena, a ver entonces, ya en realidad es a todas luces visible la amenaza del impeachment, es decir, del juicio político para la destitución del presidente de los Estados Unidos. Ya es un tema que está en todos los medios de comunicación, incluso los que están a favor de Trump. Como la amenaza de la destitución crece, y crece también no solo por los problemas de escándalos sexuales, sino por la famosa trama rusa, entonces lo que quiso hacer Trump es como que darnos a tole con el dedo, decirnos que está atacando a Rusia cuando en realidad hay un valor entendido con ellos. No se trata simplemente de esto. Efectivamente se trata, o sea, si usted tiene un opositor, si usted tiene una gente con la que está compitiendo, le interesa a usted ganar, no que gane su opositor. Si hay una competencia legítima por el Medio Oriente, pues me interesa posicionarme en el Medio Oriente y tener la mejor posición en los intereses para beneficio de mi país. Pero sí, ahí está el eslogan de Trump, de que primero los Estados Unidos. Desde luego que a él le interesa por encima de cualquier circunstancia el beneficio de su país, eso no me cabe la menor duda. Pero también en cambio lo que sí aquí estamos nosotros midiendo, inclusive sí, como algunas de las capacidades de los instrumentos para detener los misiles, algunos sirvieron de los equipos que tienen los sirios, algunos tuvieron una mayor eficiencia que otros. Hay unos que tuvieron una eficiencia muy por abajo del 50% y otros que lo tuvieran por encima del 80%. Cuando usted tiene una eficiencia por abajo del 80%, pues el peligro de que lo destruyan pues es muy alto. Lo tienen que sustituir todos esos equipos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se hace también en estas campañas, que son campañas también, no olvidemos que se trata de un escenario de guerra, también se trata de un escenario de propaganda, y un escenario de propaganda en donde lo que se trata pues de demostrar quién tiene los mejores equipos y los mejores materiales bélicos y quién tiene la mejor respuesta.
es el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Esto es Voces del Periodista Radio, es Jorge Santa Cruz, sustituyendo a la directora y conductora de este espacio de información y análisis, Celeste Sáenz Miera. Permítanos una breve pausa, un corte muy pequeño y regresamos. Con su amiga Celeste Sáenz Miera. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. Porque yo voy a declarar, pero no quiero irme a formar. Quiero que sea rapidito, como pedir un cafecito. Yo voy a declarar. Su declaración anual de impuestos es fácil y rápida, solo revisa. Un servidor, Jorge Santa Cruz, que tiene el honor de poder estar transmitiendo para ustedes, haciéndolo a nombre de quien es la directora y la conductora de este programa, de Celeste Sáenz Miera. Regresamos en esta conversación interesantísima con el periodista de investigación mexicano Rodolfo Sánchez Mena. Maestro Sánchez Mena, así como en Estados Unidos el presidente Trump está bajo metralla y no necesariamente de fuego amigo, aquí en México pues también el presidente que ya va de salida, el presidente Peña, también está, y esto es en un sentido figurado, está bajo un constante acoso, ¿no? Así es, sí, pues él ya prácticamente es un expresidente. Ya habíamos hablado que estamos en una etapa especial en donde prácticamente él empieza a, ya no hay, es una etapa en donde él sigue siendo el presidente, pero parte del poder que tiene pues empieza a transferir a los nuevos actores, y esos actores pues son los que van a asumir el poder tan pronto como se defina en la elección presidencial. Pero en este tránsito, aquí hay una cuestión muy importante que ya hemos platicado en otras ocasiones. Hay un conflicto muy fuerte entre la élite del poder, porque el tamaño que tiene ya no es suficiente, el espacio que hay en el país, el tamaño de la economía, el tamaño de la política, ya no hay, el tamaño de la cobija ya no alcanza para todos, ¿sí? Y entonces pues hay que hacer una especie de poda, ¿sí? Una poda ecológica para que alcance, ¿sí? Y entonces pues todos los que quieren estar dentro de la cobija pues obviamente empujan a los demás para que se queden fuera, ¿sí? Es decir, de esta manera coloquial lo podemos expresar. Y bueno, los protagonistas más importantes de esto pues son desde luego los expresidentes, y en particular uno de ellos, el más activo, el más visible de ellos, que es el presidente Carlos Salinas, que por cierto acaba de cumplir sus 70 años, ¿sí? Sus 70 años, ya ha pasado tiempo, ¿sí? Desde que fue presidente, que fue un joven presidente, pero de allá para acá ya, como dicen, ha pasado mucha agua, ¿sí? Bajo el río, y los años se le han venido encima, y las presiones también, y es uno de los grupos que quiere prevalecer con sus aliados, con sus amigos, los más cercanos junto a él. Y sorprendió mucho que el presidente Peña lo acompañara en su cumpleaños, a sabiendas de que el presidente Peña Nieto tiene un choque muy fuerte
con uno de los personajes más cercanos de este sexenio, que es el secretario de Relaciones, Luis Videgaray, y que Luis Videgaray pues es uno de las gentes más cercanas al candidato José Antonio Meade, o Mid, ¿sí? Entonces, pues el presidente Peña fue al cumpleaños del presidente Salinas tratando de encontrar solución al conflicto, los choques, los conflictos que se han venido presentando, a limar diferencias, pero pues lejos de encontrar una solución, tal parece que se acrecentó el conflicto por lo que se ve en los medios que analizo, ¿sí? Por las columnas que se publican de uno y otro, y entonces pues las expresiones que se dan en torno a esto pues son tremendas, sobre todo por el malestar del expresidente Peña Nieto, por la manera en que ha venido siendo afectado dos miembros de su familia, particularmente su hijo Emiliano Salinas Ocelli, a que lo golpean por el lado de una secta. Por el lado de una secta muy importante, de una secta muy importante que es de la cual él era parte de esta secta por el lado de los negocios, de una empresa que curiosamente en los Estados Unidos se dedicaba a, como dicen ahora, empoderar a las mujeres de la élite norteamericana, y en México los socios de esta empresa involucran a buena parte de mujeres de la élite mexicana. Por ejemplo, la hermana del secretario de Hacienda de México, la hermana de un expresidente de México, en fin, es parte de la élite del poder del país. ¿Sí? O sea, Salinas de Gortari, Carlos Salinas está molesto por el golpeteo fuerte contra su hijo Emiliano. ¿Y contra quién más que su equipo? Contra pues desde luego de la salida de su sobrina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Pues claro, pues ¿por qué? Pues porque la sustituyó Luis Videgaray, porque veían a su sobrina como una fuerte aspirante a la presidencia de la República en lugar de mí. Querían proyectar a la hija de su hermana, de Cecilia, como candidata a la presidencia de la República, y esto pues no logró consolidarse. Y bueno, pues tienen un punto de fricción, más otros que se están dando en el terreno del candidato del Frente por México. Del Frente por México. O por México al Frente. De por México, que es el joven Anaya, ¿sí? Y donde tiene comisionado ahí al jefe Diego, que es gran amigo del presidente Salinas, desde luego, ¿sí? Y ahí y el joven Anaya pues era una gente que